El mundo que habitamos no se construyó de la noche a la mañana. Es el resultado de decisiones, ideas y conflictos que se han acumulado durante siglos. Para entender el presente, primero hay que mirar al pasado. Esto es Clave Global. ¿Alguna vez te has preguntado qué tienen en común una crisis económica, una guerra a miles de kilómetros y el precio que pagas al llenar el depósito de tu coche? La respuesta es el petróleo. Su precio rara vez nos preocupa cuando está estable, pero cuando se mueve bruscamente, el mundo entero lo siente. No es solo una noticia más en el telediario. Es una fuerza invisible que altera la economía, redefine la política y cambia nuestra vida diaria. Si quieres descifrar estos patrones, entender las fuerzas que realmente mueven la economía global y anticiparte a lo que viene, estás en el lugar correcto. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún análisis. Empezamos. A lo largo de la historia moderna, el petróleo ha sido mucho más que un combustible. Ha sido uno de los ejes silenciosos sobre los que se ha construido el poder global. Desde principios del siglo XX, el petróleo se convirtió en la sangre de la industrialización. Motores, fábricas, ejércitos, ciudades enteras. Todo empezó a depender de este recurso, concentrado en unas pocas regiones del planeta. Esta dependencia cambió el mapa del mundo. Países sin grandes reservas de petróleo construyeron su prosperidad, asegurándose un acceso estable al crudo. Mientras tanto, otros países, ricos en este recurso, ganaron una influencia internacional desproporcionada a su tamaño. El precio del barril dejó de reflejar solo la oferta y la demanda. Empezó a ser un indicador de guerras, alianzas, crisis diplomáticas y decisiones estratégicas. Uno de los momentos clave que reveló este poder fue en la década de los 70. Después de años de petróleo barato que impulsaron el crecimiento de Occidente, los países productores se dieron cuenta de la carta que tenían en la mano. El embargo petrolero de 1973 no solo disparó los precios, marcó el fin de una era. Las economías, acostumbradas a energía abundante y barata, se enfrentaron de repente a una pesadilla de inflación, recesión y escasez. El petróleo, que antes era un coste invisible, pasó a ocupar el centro de la planificación económica y política de todos los gobiernos. A partir de entonces, el precio del petróleo se convirtió en un termómetro global. Cuando subía, apretaba las tuercas a las empresas con mayores costes de producción. Encarecía el transporte y reducía nuestro poder de compra. Cuando bajaba, era un alivio para los países importadores, pero una catástrofe para las economías que dependían de sus exportaciones de crudo. Esta tensión constante entre productores y consumidores creó un equilibrio inestable que nunca duraba mucho tiempo. En las décadas siguientes, los ciclos del petróleo acompañaron grandes cambios históricos. Por ejemplo, el boom de precios en los años 2000 fortaleció a países exportadores como Rusia o Venezuela. Les permitió aumentar el gasto público y reforzar modelos económicos basados en la renta petrolera. Al mismo tiempo, esos precios altos incentivaron inversiones millonarias en exploración y en tecnologías más caras, como las de aguas profundas o las arenas bituminosas. Pero como siempre, el ciclo se revirtió. La oferta aumentó, la demanda se frenó y el precio volvió a caer, recordándonos lo frágil que es depender de una sola cosa. La crisis financiera de 2008 es otro ejemplo perfecto de cómo el petróleo amplifica los problemas. Justo antes del colapso, el precio del barril alcanzó máximos históricos. Reflejaba un mundo que funcionaba a base de crédito fácil y expectativas de crecimiento sin fin. Cuando la burbuja estalló, el precio del petróleo se desplomó junto con la economía global. Para algunos países importadores, fue un respiro en medio de la tormenta. Para otros, como los productores, fue el comienzo de crisis fiscales profundas. El petróleo no causó la crisis, pero actuó como un multiplicador de sus efectos, haciendo que todo fuera mucho peor. Ya en el siglo XXI, el papel del petróleo empezó a cambiar, aunque no a desaparecer. La revolución del shale en Estados Unidos, la fracturación hidráulica, alteró por completo el tablero de juego.
Redujo la dependencia histórica de Estados Unidos del petróleo de Oriente Medio y aumentó la volatilidad del mercado global. Al mismo tiempo, la creciente preocupación por el cambio climático y la transición energética introdujeron una nueva variable en la ecuación. El petróleo seguía siendo fundamental, pero su futuro a largo plazo empezó a ser cuestionado por políticas ambientales, avances en energías renovables y un cambio en la mentalidad de la sociedad. Sin embargo, cada crisis reciente nos ha demostrado que el mundo aún no está listo para decirle adiós al petróleo. Un conflicto en una región productora, tensiones geopolíticas entre grandes potencias o una simple interrupción en las rutas de transporte. Todo se refleja casi al instante en el precio que vemos en las gasolineras. Estos movimientos afectan a todo, desde la inflación mundial hasta las decisiones de los bancos centrales, desde los presupuestos de los gobiernos hasta la estabilidad social de países enteros. El petróleo sigue siendo el cable que conecta la gran política internacional con nuestro bolsillo. El patrón histórico es claro. Cuando el precio del petróleo está tranquilo, el sistema global parece funcionar con normalidad. Pero cuando se vuelve volátil, todas las tensiones que estaban ocultas salen a la superficie. No es solo un problema de energía, es algo estructural. Hemos construido nuestra economía durante más de un siglo sobre la base de este recurso. Y esa dependencia ha creado una conexión directa entre decisiones tomadas en despachos lejanos y sus consecuencias inmediatas en nuestros hogares. Hoy, mientras el mundo debate cómo transicionar hacia un futuro más verde y sostenible, el petróleo sigue ahí, recordándonos su poder. Su precio continúa marcando el ritmo de la economía, exponiendo nuestras debilidades y revelando hasta qué punto seguimos atados a las decisiones del pasado. La historia nos enseña que, mientras esa dependencia continúe, cada subida o bajada del precio del barril será mucho más que un simple número en una pantalla. Será una señal de cómo se mueve y a veces se tambalea el mundo entero. Comprender el pasado no nos ofrece certezas absolutas, pero sí nos da perspectiva, una visión mucho más amplia. Porque la historia siempre sorprende. La economía explica y la cultura conecta todos los puntos.